El mercado no te avisa cuando va a colapsar, solo acelera su velocidad. Para poner eso en contexto macroeconómico, ese ritmo de apreciación supera el comportamiento de activos en crisis aguda. Es el tipo de movimiento que se asocia con squeezes de posiciones cortas, con deslocaciones de liquidez institucional o con eventos de fuerza exógena de escala sistémica. Y en mercados físicos como el de la plata, ese tipo de movimiento genera consecuencias que no aparecen en los gráficos de spot, aparecen en los márgenes de los distribuidores, en los precios de recompra, en la capacidad de las refinerías para procesar volumen y en la psicología de los compradores minoristas que de repente se encuentran frente a un activo que duplicó su precio en 90 días. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque lo que vamos a desarrollar a continuación es un análisis que trasciende geografías. No importa si estás en México, en Argentina, en España, en Colombia o en cualquier otro lugar donde el ahorro en metales preciosos tiene una función cultural y económica concreta. Lo que está ocurriendo en el mercado de la plata ahora mismo tiene implicaciones para cualquier persona que mantenga posiciones en este activo o que esté considerando construirlas. El primer elemento estructural que necesita ser analizado con precisión es la distinción entre un mercado saludable y un mercado en estrés. Esta distinción no es semántica, tiene consecuencias operativas directas para distribuidores, para inversores institucionales y para compradores minoristas. Un mercado saludable en plata sería aquel donde el precio sube de manera gradual, quizás $2 o $3 por semana en un ciclo alcista sostenido, donde los distribuidores pueden mantener spreads competitivos tanto en compra como en venta, donde los compradores tienen tiempo de evaluar sus posiciones y no se sienten presionados por el miedo a quedarse fuera, y donde los vendedores pueden liquidar sin crear distorsiones de precios significativas. Ese es el escenario ideal desde una perspectiva de formación de mercado eficiente. Lo que ocurrió durante el primer trimestre de este año fue exactamente lo opuesto. El precio se movió tan rápidamente que los distribuidores físicos que operan con inventario real y no con posiciones en papel no podían adaptar sus modelos de precios con suficiente velocidad. Los precios de recompra colapsaron en términos relativos porque los distribuidores sabían, con la certeza que da la experiencia operativa, que un mercado que sube en línea vertical está técnicamente sobreextendido y que mantener precios de recompra agresivos en ese contexto equivale a asumir riesgo de inventario a niveles que ningún operador racional acepta. No era irracionalidad del lado de los distribuidores, era gestión de riesgo en tiempo real bajo condiciones de alta incertidumbre. Al mismo tiempo, ocurrió algo igualmente revelador en el lado de la demanda. Una fracción significativa de compradores habituales de plata se retiró del mercado precisamente cuando el precio alcanzó niveles de 3 dígitos. Esto parece contraintuitivo desde una perspectiva de momentum puro, pero es completamente racional desde una perspectiva conductual y de gestión de capital. El comprador típico de plata física no es un operador de alta frecuencia. Es alguien que construye posiciones de manera gradual, que tiene un precio de referencia mental y que cuando ese precio se duplica en 90 días, siente que el activo ya no está en su rango de valor histórico reconocible. Entonces para de comprar. Y cuando los compradores paran y los vendedores que quieren capitalizar el alza aparecen masivamente, la ecuación de oferta y demanda se invierte de manera brusca. Eso explica la corrección. No fue una conspiración institucional para suprimir el precio. Fue la física básica del mercado respondiendo a una distorsión de velocidad. Y ahora, con la plata de vuelta alrededor de los $80, el mercado está en un momento de redefinición. La pregunta no es si la plata puede volver a los $100. La pregunta es bajo qué condiciones estructurales ese movimiento sería sostenible y bajo qué condiciones simplemente replicaría el patrón destructivo que ya vimos. Para entender eso, hay que analizar lo que está ocurriendo ahora mismo en los niveles técnicos y en los flujos de capital entre activos. La plata rompió recientemente la resistencia en torno a los $78 y ha logrado mantenerse por encima de ese nivel durante varios días de negociación consecutivos. Eso es una señal técnica relevante, no porque los niveles técnicos tengan poder mágico, sino porque los participantes institucionales que operan con algoritmos y con reglas de entrada y salida basadas en estructura de precio usan esos niveles para tomar decisiones. Cuando muchos actores del mercado observan el mismo nivel y reaccionan a él de manera similar, ese nivel se convierte en una profecía autocumplida con peso real sobre el flujo de órdenes.
El siguiente nivel técnico relevante está alrededor de los $82. El precio lo tocó brevemente, no pudo sostenerse y volvió a los 80. Eso no es una señal de debilidad necesariamente, pero sí confirma que el mercado está en una fase de prueba, no de confirmación. Hay capital esperando en el margen, evaluando si la estructura de precio tiene la solidez suficiente para justificar posiciones más grandes. Y esa espera no es pasividad, es la forma en que el dinero institucional evita pagar por movimientos que pueden ser falsos. Ahora bien, hay un elemento del mercado actual que está generando una dinámica particularmente interesante y que revela cómo los actores más sofisticados están leyendo la situación relativa entre oro y plata. El ratio oro-plata, que mide cuántas onzas de plata se necesitan para comprar una onza de oro, cayó por debajo de 60 a 1 recientemente. Este es un umbral psicológico y analítico de primera importancia. Históricamente, cuando el ratio está por encima de 80, la plata se considera barata en términos relativos al oro. Cuando cae por debajo de 60, el argumento de valor relativo se invierte y el oro pasa a ser el activo con mayor potencial de apreciación en términos relativos. Lo que es significativo no es solo el nivel del ratio, sino el comportamiento de mercado que ese nivel está generando. Compradores habituales de plata que han construido posiciones durante años están entrando activamente al mercado del oro, algunos comprando directamente, otros realizando intercambios de plata por oro, aprovechando que pueden obtener más oro por su plata de lo que habrían podido hace apenas semanas. Ese flujo de conversión tiene dos efectos simultáneos. Sostiene la demanda de oro desde el sector minorista semiprofesional y potencialmente reduce la presión compradora sobre la plata en el corto plazo, lo cual es consistente con la estabilización de precio que estamos observando. Dentro de esta dinámica del oro hay un segmento que merece atención analítica específica, el mercado de monedas de oro estadounidenses anteriores a 1933. Este segmento ilustra un fenómeno que ocurre periódicamente en mercados de activos tangibles con dimensión coleccionable, la convergencia del valor numismático hacia el valor de fusión. Cuando el precio del oro sube lo suficientemente rápido, el mercado tiende a tratar todos los activos con contenido en oro como equivalentes a lingotes, ignorando temporalmente la prima histórica y coleccionable que normalmente acompaña a piezas de alto valor numismático. El resultado es que monedas con valor histórico y estético significativo, algunas de ellas certificadas y clasificadas por servicios de terceros, están siendo adquiridas a precios cercanos o iguales al valor de su contenido metálico. Desde una perspectiva de valor a largo plazo, ese tipo de dislocación representa una oportunidad estructural que no permanece disponible indefinidamente. Los mercados de coleccionables tienen ciclos propios y cuando el factor numismático se reafirma, las piezas de calidad tienden a recuperar y superar sus primas históricas. Este mismo fenómeno tiene un paralelo directo en el mercado de plata, específicamente en lo que se conoce como plata 90%, las monedas de circulación estadounidenses anteriores a 1965 con contenido de plata del 90%. Durante años, este segmento operó con primas sobre el precio spot que llegaron a ser de $20 o más por onza en periodos de alta demanda. Hoy, ese segmento opera en territorio de descuento sobre spot. Los distribuidores están vendiendo plata 90% por debajo del precio de mercado de la plata pura. Los precios de recompra han caído incluso más profundamente, con algunos distribuidores pagando entre 14 y $20 por debajo del spot. Desde una perspectiva puramente racional de maximización de valor en el largo plazo, comprar plata a descuento sobre spot es adquirir el mismo metal a menor precio que cualquier otra forma disponible en el mercado. El argumento en contra de hacerlo se reduce a dos factores: la liquidez al momento de la venta y la dinámica temporal de esa dislocación. El problema de liquidez es real. Un comprador que adquiere plata 90% hoy a spot menos $4 y necesita venderla mañana, perderá en la transacción porque los distribuidores están comprando con descuentos mayores de los que están cobrando en venta. La dislocación entre precio de compra y precio de recompra en este segmento es actualmente más pronunciada que en cualquier otro tipo de plata disponible en el mercado minorista. Eso no es una señal de que la plata 90% sea un activo inferior, es una señal de que el mercado está en un proceso de reabsorción de oferta que toma tiempo. Las refinerías que procesaban grandes volúmenes de plata de bajo grado cerraron o limitaron sus operaciones durante el pico de enero, cuando el volumen de metal llegando para fusión superó su capacidad operativa. Esa disrupción en la cadena de procesamiento todavía no se ha normalizado completamente y eso crea fricciones que se manifiestan en los spreads del mercado físico. La perspectiva histórica es relevante aquí.
Entre 2020 y 2021, cuando la plata cotizaba entre 20 y 25 dólares por onza, la plata 90% se negociaba con primas de aproximadamente 20 dólares sobre spot, equivalente a niveles de 25 veces su valor facial. Eso era una distorsión en dirección opuesta. El mercado pagaba prima excesiva por un activo que en condiciones normales debería estar cerca de spot o con prima moderada. Hoy la distorsión está en la otra dirección. Ninguna de las dos posiciones extremas es sostenible indefinidamente. Los mercados tienen una tendencia hacia la normalización de los spreads cuando las condiciones estructurales que generaron la distorsión se disuelven. La pregunta no es si ese proceso ocurrirá, sino cuándo y bajo qué catalizadores. Uno de esos catalizadores potenciales es una recuperación de la demanda minorista de plata a medida que el precio se estabiliza en niveles que los compradores habituales perciben como más manejables. Hay una psicología de precio muy concreta en los mercados de metales. Los compradores que dejaron de comprar cuando la plata superó los 100 dólares porque percibían el precio como insosteniblemente alto, pueden reactivarse cuando el precio consolida en rangos que parecen más normalizados. Si eso ocurre de manera gradual y si al mismo tiempo la oferta de plata 90% que llegó al mercado durante el pico de enero se ha absorbido o procesado, los spreads se comprimirán y el mercado volverá a condiciones que permitan transacciones más equilibradas para todos los participantes. Pero hay que ser precisos sobre lo que está en juego en el escenario opuesto. Si la plata inicia otro movimiento alcista de alta velocidad antes de que esas condiciones se normalicen, el ciclo destructivo puede repetirse. Un segundo ascenso rápido hacia los 100 dólares o más, sin el tiempo necesario para que el mercado físico reconstituya sus equilibrios de inventario, oferta y demanda, generaría las mismas presiones que ya vimos: distribuidores incapaces de mantener precios competitivos, refinerías sobrecargadas, compradores paralizados por el ritmo de cambio y eventualmente otra corrección que dejará a mucha gente atrapada en posiciones compradas en máximos. El escenario que los participantes más experimentados del mercado prefieren es técnicamente sencillo, pero psicológicamente difícil de sostener porque requiere paciencia colectiva. Un ascenso hacia los 100 dólares que tome entre 1 y 2 años, con movimientos graduales de 2 o 3 dólares por semana en periodos de progreso y retrocesos moderados que consoliden cada avance, sería un movimiento que el mercado físico puede absorber y sostener. Los distribuidores podrían mantener spreads razonables. Las refinerías podrían procesar el flujo incremental de metal sin saturarse. Los compradores tendrían tiempo de acumular posiciones de manera programada y los vendedores que quieran capitalizar el alza podrían hacerlo sin crear avalanchas de oferta que colapsen el precio. Ese es un mercado funcional. Es también, hay que decirlo, un mercado menos emocionante que el de enero de 2026, y esa distinción entre emoción y funcionalidad es fundamental para cualquier análisis serio. La dimensión macroeconómica de este ciclo no puede omitirse. La plata no es un activo que exista en aislamiento. Su precio responde a múltiples vectores simultáneos que incluyen la dinámica del dólar, los niveles de tasas de interés reales, la demanda industrial, la producción minera, los flujos de capital hacia activos refugio y la percepción global del riesgo sistémico. En el contexto actual, varios de esos vectores están alineados de maneras que crean presión alcista estructural sobre el precio de la plata en horizontes de mediano y largo plazo. La demanda industrial de plata, impulsada principalmente por la electrificación, la manufactura de semiconductores y la expansión de infraestructura de energía solar, sigue en trayectoria de crecimiento. La producción minera no ha respondido con el aumento de oferta que esa demanda requeriría en un mercado eficiente, en parte porque los ciclos de inversión en minería son largos y el capital no fluyó hacia el sector con la velocidad suficiente durante los años previos al alza actual. Al mismo tiempo, el entorno de tasas de interés y la credibilidad de las monedas fiduciarias en múltiples jurisdicciones continúa generando demanda de activos tangibles como reserva de valor. Este no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que se ha intensificado en la última década y que probablemente no se revierta en el corto plazo, dadas las condiciones fiscales y monetarias prevalecientes en las principales economías del mundo. Las instituciones que asignan capital a metales preciosos no lo hacen por impulso, lo hacen porque sus modelos de riesgo indican que la correlación entre metales y activos de riesgo tradicionales ofrece beneficios de diversificación que se vuelven más valiosos en entornos de alta incertidumbre macroeconómica. Y aquí está el elemento de tensión que complica cualquier narrativa simple sobre el mercado de la plata.
la simultaneidad de dos fuerzas opuestas. Por un lado, hay argumentos sólidos de largo plazo para que la plata cotice significativamente más alta que su nivel actual. Por otro lado, el mercado físico todavía está procesando las consecuencias de un ascenso que fue demasiado rápido, y esa digestión crea condiciones que en el corto plazo pueden actuar como freno o incluso como factor de reversión. El inversor que confunde el argumento de largo plazo con una señal de timing de corto plazo comete un error que puede ser costoso, independientemente de que la tesis de largo plazo sea correcta. La gestión de posiciones en plata en el entorno actual requiere una distinción clara entre horizonte temporal y convicción sobre dirección. Alguien que construye posiciones con horizonte de 3 a 5 años y está dispuesto a mantener independientemente de la volatilidad de corto plazo, se enfrenta a un cálculo de riesgo diferente al de alguien que quiere posicionarse para capturar el próximo movimiento hacia los $100 esperando que ocurra en los próximos meses. El primero puede comprar en la dislocación actual, particularmente en segmentos como la plata 90%, donde el precio de adquisición está efectivamente por debajo del precio de mercado del metal. El segundo necesita ser mucho más preciso sobre los catalizadores y el timing, y ese nivel de precisión es extremadamente difícil de lograr de manera consistente en mercados de alta volatilidad. Lo que el mercado físico está revelando en este momento a través de los comportamientos de distribuidores, compradores y vendedores es esencialmente una historia sobre la relación entre precio y liquidez. La liquidez no es solo la capacidad de comprar, es la capacidad de comprar y vender en condiciones razonables en cualquier punto del ciclo. Cuando los spreads se amplían de manera extrema, como está ocurriendo ahora mismo en el segmento de plata 90%, la liquidez efectiva del activo disminuye aunque el volumen de transacciones sea alto. Eso es una señal de que el mercado no está en equilibrio y que para los participantes que valoran la liquidez, el costo real de mantener posiciones en ese segmento es más alto de lo que el precio de compra sugiere. Los participantes que entienden esta mecánica están ajustando sus carteras en consecuencia. Parte de ese ajuste es el movimiento que estamos viendo hacia el oro, que en términos relativos ofrece hoy mayor liquidez, spreads más ajustados en términos porcentuales y un perfil de riesgo diferente, dado que el ratio oro-plata está en niveles que históricamente han favorecido al oro en términos de rendimiento relativo. Esto no significa que el oro sea la única opción correcta o que la plata sea una trampa. Significa que la asignación relativa entre los dos metales tiene implicaciones de rendimiento concretas que dependen del horizonte temporal, del perfil de liquidez del inversor y de las condiciones estructurales del mercado en el momento de la decisión. Lo que hay que monitorear con atención en las próximas semanas y meses es un conjunto de indicadores que funcionan como sistemas de alerta temprana sobre el estado de salud del mercado. El primero es la evolución de los spreads en el mercado físico, particularmente en el segmento de plata 90%. Si los spreads comienzan a comprimirse, si los precios de recompra suben desde los niveles actuales de spot menos 10 a 20 hacia spot o por encima, eso sería una señal de que el mercado está normalizando y que la dislocación actual está siendo absorbida. El segundo es el ratio oro-plata. Un ratio que sigue cayendo por debajo de 60 señalaría que los flujos continúan moviéndose hacia el oro, mientras que una recuperación del ratio por encima de 65 o 70 señalaría que el capital está volviendo a la plata. El tercero es la capacidad del precio de la plata para mantener los niveles de resistencia que va rompiendo. Si 82 se convierte en soporte en lugar de resistencia, eso cambia la estructura técnica del mercado de manera significativa. El cuarto indicador, y quizás el más revelador de todos, es la velocidad del próximo movimiento alcista. Si la plata avanza hacia los 90 o los $100 de manera gradual y ordenada, con retrocesos moderados que consoliden cada nivel conquistado, eso indicará que el mercado ha aprendido algo de la experiencia de enero de 2026 y que los diferentes actores, institucionales, distribuidores y minoristas, están coordinando sus comportamientos de manera más equilibrada. Si en cambio el próximo movimiento hacia los 3 dígitos se produce de manera abrupta y vertical, habrá que prepararse para una repetición del ciclo destructivo que ya vimos, con todas las consecuencias que eso implica para los spreads, la liquidez y la dinámica de demanda. Lo que está en juego no es solo si la plata llega a $100, lo que está en juego es si el mercado que lleva la plata a $100 es un mercado que puede sostener ese nivel o uno que necesitará otra corrección violenta para restablecer el equilibrio.
Esa distinción determina si los inversores que compran hoy estarán mirando ganancias reales en 18 meses o estarán esperando que el precio vuelva a sus niveles de entrada después de otro ciclo de euforia y corrección. El metal puede llegar al mismo destino por caminos muy diferentes, y esos caminos no son igualmente favorables para todos los participantes. El mercado sigue comunicando. La pregunta es, ¿quién está escuchando lo suficientemente bien como para distinguir la señal del ruido? Hay algo que los mercados de metales preciosos están comunicando ahora mismo que la mayoría de los participantes no está leyendo correctamente. No es el precio en sí lo que importa, es la velocidad a la que ese precio se mueve y lo que esa velocidad revela sobre la estructura interna del mercado. La plata cotiza hoy alrededor de los $80 por onza y esa cifra por sí sola no dice nada. Lo que sí dice algo es que llegó aquí después de haber tocado los 116, luego retrocedió y ahora está intentando reconstruir impulso desde una base que todavía no ha demostrado ser sólida. Eso no es consolidación ordinaria. Eso es un mercado que sobrevivió a su propia euforia y está tratando de entender qué sigue. Y en ese proceso de reorientación se están tomando decisiones que van a definir la próxima fase de este ciclo. Lo que ocurrió entre octubre de 2025 y enero de 2026 no tiene precedente moderno en términos de velocidad. La plata pasó de cotizar por debajo de los $47 a superar los $116 en aproximadamente 3 meses. No es el destino lo que resulta problemático desde una perspectiva estructural, es la trayectoria. Un activo que se mueve en línea casi vertical no está siendo valorado por el mercado, está siendo perseguido por él. Y cuando el mercado persigue en lugar de valorar, los mecanismos de precio se distorsionan de formas que se vuelven visibles solo en retrospectiva, cuando el daño ya está hecho. Los operadores institucionales que conocen estos ciclos no necesitan ver el colapso para anticiparlo. Lo leen en la forma en que los precios se mueven antes de que el colapso ocurra. Durante ese ascenso, la plata subía entre $5 y $7 por día, no por semana, por día.